presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, agradeciendo a todos los que han hecho posible esta transmisión. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Les esperamos mañana, si el Señor nos los permite. Bendiciones. Para consultas, usted puede escribirnos a conectatejm@gmail.com. Hasta aquí la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. A continuación tendremos edificar para el Señor hasta que Él venga, la escuela sabática regular. Y ya está con nosotros la maestra Rosita, mi querida esposa, quien va a dirigir esta lección. Recordando que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Amor, el tiempo es suyo. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar con ustedes en este precioso día de sábado, y el Señor lo sabe y nosotros también. El cuerpo definitivamente requiere este día de descanso. Qué felicidad estar con ustedes en esta preciosa mañana, y le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de compartir y esta vez sí repasar la lección de esta semana, que realmente ha sido, yo diría, un golpe bastante fuerte en cuanto a la administración de los recursos que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a ver la presentación que ha preparado la familia Fustero, y que también es una pequeña bomba. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para repasar esta lección. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este nuevo día. Gracias por el sol radiante que ilumina cada cuarto de este hogar. Gracias también por el sol de justicia que ilumina cada compartimento, cada separación, cada cuarto de nuestra mente. Que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Tiene el sendero que hemos decidido caminar, y que nos lleve a que veamos los diferentes aspectos de nuestro carácter que deben ser cambiados, para que cuando tú vengas, Señor, podamos estar listos para morar contigo por la eternidad. Dirígenos ahora en el repaso de esta lección, que podamos estar dispuestos a aprender y a hacer los cambios necesarios para tu honra y gloria y para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando una lección que realmente yo nunca la había visto. En los años que llevamos como cristianos, siempre hemos tocado algunos aspectos, pero ver el 10º mandamiento como se enfocó en esta lección realmente ha sido una bomba. La lección que hemos estado estudiando esta semana de la guía de estudio de la Biblia, que por cierto no la puse, es guárdense de toda avaricia. Wow. Y el texto bíblico a memorizar en esta semana dice, hablando de Jesús, y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros, en nuestro mundo, en nuestras sociedades, hemos dado valor a las personas conforme a la abundancia de bienes que poseen. Decimos, oh, esa persona es muy prestigiosa o esa persona es muy respetada porque posee un carro último modelo de una marca en específico, porque está muy bien vestido, porque viene de una familia muy predominante. Y ahora que menciono eso, recuerdo ayer haber visto un caso legal que se estaba dando en Estados Unidos, en donde un ex abogado fue acusado de asesinar a su esposa y a su hijo menor. Y saben, cuando tú examinas las características de esta familia, y la traigo a colación porque estamos hablando de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Esta familia, este señor era un abogado cuya familia tenía una trayectoria en ese lugar en Estados Unidos. Era una familia de abogados, de jueces. Era una familia muy reconocida en el lugar. Era una familia que tenía mucho poder y que también tenía abundancia de bienes. Cuando se le acusó a este señor de haber asesinado a su esposa y a su hijo menor, se pensaba, no, ¿cómo puede ser? Él es una familia, él viene de una familia que a todas luces no pudo haber cometido eso. Pero para nuestra sorpresa, no solamente fue acusado, sino que también fue condenado. Y el juez, cuando dictó la sentencia, que fue de por vida en un centro penitenciario, el juez mencionó algo que llamó la atención. El juez estaba visiblemente molesto. Le hizo ver al acusado: yo te he visto aquí litigando casos. Eras abogado muy bien reconocido. Venías de una familia en donde inclusive hay un juez, tu abuelo fue juez. Y para poder llevar a cabo ese juicio en esa sala en particular, donde ese mismo abogado había sido abogado en otros casos, el juez tuvo que remover la foto del abuelo de ese abogado que había sido un juez distinguido en esa ciudad. Y el juez le dijo: te voy a dar toda la vida en el centro penitenciario para que tú recapacites en lo que has hecho y en el daño que has hecho. Ese juez, no sabía yo hasta ese momento que dictaron la sentencia, que también había sido el juez, no, el abogado, se le había quitado su licencia como abogado porque tenía algunos problemas de índole financieros, en donde había hecho transacciones turbias y por ello se le quitó la licencia como abogado. Y esos casos también fueron llevados a colación en este juicio. Y no solamente eso, también salió que él había estado involucrado en otros asesinatos, pero que por ser una familia predominante se había hecho ver como que habían sido accidentes. Wow. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, en el nombre de su familia. Y ese abogado, ex abogado, ayer se dio cuenta de que todo el dinero que posee, todos los bienes que posee, no le ayudaron, ni tampoco el buen nombre de su familia le ayudó
a evitar la sentencia que se le dictó ayer. Cuidado. La avaricia de tener más lo llevó a destruir a su familia, a autodestruirse él mismo y a manchar el buen nombre de su familia. A veces pensamos que las decisiones que tomamos solamente tienen que ver con nosotros, pero no es así. Las decisiones que tomamos afectan a nuestra familia y a las personas a nuestro alrededor. Y ojalá que nosotros aprendamos de los errores de los demás. El caso que mencioné, usted lo puede buscar en internet. Creo que el nombre es Murdaugh, Alex Murdaugh, de Carolina del Sur en Estados Unidos. Usted puede investigar su caso y se puede dar cuenta de que así como vamos a ver los ejemplos bíblicos aquí, él es un ejemplo vivo de este tiempo, de lo que puede llevar la avaricia y la codicia, hasta donde se puede llevar, y que podamos aprender de estos ejemplos y no caigamos en las situaciones en que cayeron estos ejemplos bíblicos y cayó este ex abogado. Así que codiciar, wow, qué problema la codicia, ¿verdad? Codiciar es desear con ansia riquezas u otras cosas. Y a veces da la impresión de que si una persona ya es rica, ya posee bienes, bueno, que va a estar satisfecho con lo que tiene y no va a tratar de obtener más, pero los ejemplos que hemos visto en nuestro tiempo moderno, nos damos cuenta de que las personas que tienen siempre quieren más, siempre codician más, no se satisfacen con lo que tienen, siempre quieren más, y eso los lleva a la autodestrucción. El 10º mandamiento prohíbe expresamente codiciar lo que no nos pertenece. Pablo añade que la avaricia es una clara forma de codicia, es idolatría, y por tanto el avaro también transgrede el 2º mandamiento, según Colosenses 3:5. Y para aquellos que probablemente no recuerdan el 2º mandamiento, el 2º mandamiento tiene que ver con adorar cualquier cosa o cualquier persona aparte de Dios, no hacer de otras cosas o de otras personas, inclusive de uno mismo, de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de que nos estamos poniendo en el lugar de Dios cuando ponemos otras cosas u otras personas por encima de Dios. El 2º mandamiento habla de no hacerse imagen de ninguna semejanza, ni inclinarnos a ellas. Y pensamos, bueno, yo no me inclino a nada, yo no adoro a nada, pero no necesariamente te tienes que inclinar. Cualquier cosa que ames más que a Dios, ya de partida lo estás poniendo por encima de Dios. No tienes que tener una imagen, pero el dinero es una imagen, los bienes físicos son cosas que puedes ver, y si tú le das más importancia a eso que a Dios, estás transgrediendo el 2º mandamiento. Estamos transgrediendo el 2º mandamiento, y tengo que admitir que en algún momento, en mayor o menor grado, nosotros hemos caído en la violación de este 10º mandamiento y probablemente del 2º. Tenemos que desempolvar y hacer una autoevaluación, y ahí nos daremos cuenta. Probablemente, como creo que veremos,
en la presentación que hicimos durante la semana, si lo vimos. La codicia es un pecado mental. Tú no lo ves, es algo que llevamos por dentro y que no se manifiesta a menos que transgredas otro mandamiento. Y eventualmente, probablemente voy a tener que regresar a mi presentación para que veamos ese punto en particular. Pero por ahora es importante conocer el origen de la codicia y evitar caer en los ejemplos de personas que se dejaron llevar por la codicia. Y sobre todo, esta presentación va a enfatizar cuáles son los pasos que podemos tomar para vencer la codicia. Miren que no habla de evitar la codicia. Todos en menor o mayor grado codiciamos, pero cuando tú codicias y te pasas ese límite, y probablemente nosotros no lo vemos como codicia, lo vemos como ambición. Tenemos ambiciones de ser mejor y nadie está diciendo que no lo seas, pero la codicia se distingue de la ambición de ser mejor y de mejorar tus condiciones en el hecho de que la codicia es excesiva, va por encima de lo que es una ambición normal de mejorar, de crecer, de ser mejor en la vida. Y la codicia te lleva a querer obtener algo que le pertenece a otro. Cuando tú ambicionas ser mejor, no necesariamente estás viendo al vecino para ver qué obtienes o qué le robas o qué le quitas. Eso ya es codicia. Pero cuando ambicionamos ser mejores, nosotros ponemos, y esperemos que así sea, ponemos en manos de Dios los recursos que nos ha dado y le pedimos que nos ayude a ser eficientes al administrar estos recursos. Y dentro de esos recursos están nuestros dones y talentos, que podamos utilizarlos para beneficiar a otros. Y en esa búsqueda de beneficiar a otros, uno va a la universidad, uno estudia y uno ambiciona ser mejor y dar lo mejor de sí. Muy diferente a codiciar el bien ajeno. Dos cosas muy diferentes y es importante establecer esa diferencia. Así que vamos a ver algunos ejemplos de codicia y vamos a ver cómo podemos vencerla. Primero, vamos a ver el origen de la codicia. Segundo, ejemplos de codicia están Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y en tercer lugar, cómo vencer la codicia. Así que vamos a ver el origen de la codicia. Ay, cómo no pensarlo, cómo no darnos cuenta. La codicia surgió con aquel en donde surgió el pecado. Y dice Isaías 14, 13 al 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Ya vemos tres verbos: subiré, me levantaré mi trono, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Dios rodeó a todas sus criaturas con todo lo que pudieran necesitar para ser felices. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. El Señor nos dará todo aquello que necesitamos para ser felices. El uso o la administración de lo que nos da para ser felices, allí es en donde estriba la diferencia entre que uno sea feliz y el otro esté disconforme y quiere más. Interesante. Dígame. Madre. Ajá. Aló. Dígame.
Sí, es que me vino algo en la cabeza y ya que estaba escuchando eso y se me puede ir Sí, sí, dígame. el mensaje. Usted sabe que entonces el enemigo de Dios también utilizó la codicia ante hasta los patriarcas, porque cuando él le presentó, dice, y con que Dios le dijo a ustedes que si comieran de este árbol, ciertamente morirían. Entonces dice más atrás, y serán como Dios. Exactamente. Entonces le introdujo ahí entonces la codicia. Exacto. Y eso lo vimos creo que fue en la misma lección esta semana, en el día, en la introducción, en la del sábado o en la del domingo, en una de dos, donde vimos que le introdujo a Eva la codicia de ser como Dios, igual que él ya lo había experimentado, y también codició algo que le pertenecía a Dios, porque Eva cometió varios pecados allí. Nosotros simplemente siempre nos hemos enfocado en que desobedeció a Dios, pero realmente Eva se dejó contaminar con el hecho de querer ser algo más. Ella tenía todo lo necesario para ser feliz, pero Satanás le introdujo a ella el deseo de ser algo más, de tener algo más que Dios le había privado a ella de ser algo más. Y él le introdujo eso a ella y codició. Y es más, si tú lees el versículo ese de Génesis capítulo 3, ahí la palabra lo dice, en Génesis, aquí está, capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, primero vio, segundo, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Codiciable. ¿Por qué codiciable? Porque era algo que Dios se había reservado para sí. Ella no era la dueña del árbol. Dios se lo reservó y ella codició algo que Dios se había reservado. Increíble, pero lamentablemente por esa codicia estamos nosotros hoy inmersos en la situación en que vivimos. Y es por eso que la introducción de esta lección dice que todos en mayor o menor grado hemos sido contaminados, porque ese ADN de pecado lo traemos lo que es el egoísmo, y estamos hablando de que en el egoísmo nosotros nos idolatramos a nosotros mismos, nos ponemos por encima de Dios. Por ende, en mayor o menor grado tenemos algo de codicia dentro de ese ADN, simplemente que realmente nunca le hemos puesto el dedo. Pero en algún momento de nuestra existencia han surgido pensamientos y probablemente eso es lo que pasa, los hemos desechado y no le hemos dado fruto a la codicia. Pero en algún momento de repente se me ha ocurrido, ay, cómo me gustaría ser como ella, cómo me gustaría tener tal cosa igual que tal persona, y no le damos color, o inclusive hemos actuado sobre ello, pero no lo hemos visto como codicia. Todo eso pasa, pero todo está en la mente y hay que identificarlo. Así que Dios nos ha rodeado a todas sus criaturas con todo lo que podemos necesitar para ser felices. Sin embargo, de forma inexplicable surgió en el corazón de Lucifer el deseo de ser exaltado más allá de lo que Dios le había conferido. Y eso es no estar satisfecho con lo que Dios te dio para ser feliz. Satanás estaba ya por encima de los demás ángeles. Era el ángel más precioso que Dios había creado.
no había más nada que darle a Lucifer. Lo único que no tenía Lucifer era la adoración que le pertenece al Creador. Y eso es lo que siempre ha querido, que todos lo adoren como todos adoraban al Creador. Y eso fue lo que codició. Y eso lo llevó a ser echado del cielo y condenado a destrucción eterna. Nosotros no necesitamos seguir ese camino. Llegó lamentablemente Satanás a codiciar la adoración que solo se le debe dar al Creador, e inclusive codició el mismo trono de Dios. Él no quería el carácter de Dios, que es amor. Él quería el poder y la adoración que solo se le debe dar a Dios. Y claro, como dijimos anteriormente, posteriormente se las ingenió para conseguir que Eva cayese también en el mismo pecado y codiciase lo único que Dios le había vedado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de esta forma la codicia ha llegado a ser parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Interesante. Así que ya sabemos el origen, ya sabemos que todos en menor o mayor grado tenemos dentro de nuestra naturaleza pecaminosa la codicia. Y lo importante es que ya que sabemos que eso está allí, es importante que no le alimentemos, que no la alimentemos, que no la reguemos, que no hagamos que eso crezca, porque si eso crece, nos puede destruir. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de codicia. Primer ejemplo, Acán. Pues, déjenme quitar esto que se me hace difícil leer. Muy bien. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Esta es una confesión que hizo Acán después de haber sido descubierto en su pecado de codicia. O sea, la codicia, que fue algo que estaba en su mente, lo llevó a robar lo que Dios se había reservado. Pero vamos a ver lo que dice la historia. La palabra hebrea para codiciar, shamad o shemda, no implican necesariamente algo malo. Puede traducirse como hermoso, deseable, deleitoso, bueno, amado, placentero y, por supuesto, codiciable. Por ejemplo, se usa para hablar de Daniel como muy amado, o se aplica al mismo Jesús como el deseado de todas las gentes. ¡Wow! No sabía eso. Así que el problema surge, como en el caso de Acán, cuando deseamos lo que no nos pertenece. Anatema. La palabra anatema significa algo maldito o algo que se ha reservado, algo que está apartado. No lo debes tocar. La codicia de Acán no solo fue su propia ruina, sino que afectó a toda su familia y provocó la muerte de 36 hombres en una guerra que nunca debió morir nadie. Imagínense, la primera incursión bélica para llegar a poseer la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, la tierra de Canaán. ¿Y cuál es la primera nación que tiene que vencer, la más grande? ¡Qué reto! Jericó. Y bueno, siguieron las instrucciones de Dios, no murió nadie. Las murallas de Jericó cayeron, los muros cayeron, y Dios, como era la primera incursión para poseer la tierra, Dios reservó lo que fue el oro, la plata
y el bronce como primicias, como ofrendas que debían ser llevados al templo. Pero la codicia de Acán lo llevó a tomar un manto babilónico precioso, que él mismo dijo que era bueno, pero su codicia lo llevó también a robarle a Dios las primicias que Dios se había reservado para él de esta primera incursión bélica. Él pensó, bueno, ¿quién se va a dar cuenta si yo tomo 200 ciclos de plata y un lingote de oro? Con todo el oro y toda la plata y todo lo que llevaron al templo, ¿quién se iba a dar cuenta de eso? Pero Dios tomó nota. Y en la segunda incursión bélica, que fue a una pequeña nación de Ai, el pueblo de Israel dice, bueno, si Dios nos dio la victoria con lo más grande, con lo más chico también. Y digo yo, si Josué hubiese preguntado a Dios, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, pero asumió que si Dios le dio la victoria en la más grande, le iba a dar la victoria en la más chica, y mandó un contingente de pocos soldados, creo que eran como unos 300 soldados o 3.000, no me acuerdo el número, y resultó que murieron 36 soldados y fueron derrotados. Y allí es en donde se descubre entonces que mientras que hay pecado en el campamento, no vas a obtener la victoria en las cosas espirituales. Hay anatema. Y llevando esto a la práctica, cuando nosotros por algún motivo hemos tocado algo que pertenece a Dios o hemos hecho algo en contra de los mandatos de Dios, podemos tener la plena seguridad, primero, que Dios se entristece porque nos ha dado todo aquello para que seamos felices. Y en segundo lugar, no podemos reclamar las bendiciones de Dios, no podemos reclamar su protección, no podemos reclamar nada, porque no estamos en una relación correcta con Dios. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. Y lamentablemente el pecado de Acán, que la familia sabía que él había tomado todo esto y lo había escondido en su tienda. Ellos estaban conscientes de ellos y ocultaron el pecado de Acán. Así que toda la familia fue apedreada junto con Acán. Qué lamentable que no nos damos cuenta de que nuestros pecados, nuestros desaciertos afectan a las personas que nos rodean. Pero bueno, veamos otro ejemplo de avaricia. Vamos a ver aquí a Judas. Y Judas, lo de Judas no tiene nombre, pero leamos lo que dice Mateo 26:15. Judas le dijo a los sacerdotes, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Wow. Estamos vendiendo al Señor por casi el precio de un esclavo. Judas codiciaba algo bueno, increíble, estar cerca de Jesús, llegar a ser como Él es, predicar las buenas nuevas de salvación. Eso era lo que él anhelaba. Sin embargo, había en él un mal rasgo de carácter que nunca consiguió abandonar: la avaricia. Wow. Su avaricia lo llevó al hurto, a la traición y finalmente al suicidio. Recuerden que les dije que la codicia es algo que no se ve, es una actitud mental, pero se manifiesta cuando tú cometes o violas algún precepto bíblico. Y en el caso de Judas, lo llevó al hurto, traición y al suicidio. Es decir, llevado por su codicia, llegó a transgredir por lo menos 3 mandamientos. Idolatría, que ya hemos visto que es codicia, avaricia, que ya hemos visto que es idolatría, y ese es el segundo mandamiento. No matar, que es el sexto, y no hurtar, que es el octavo.
Wow. Pero Judas no estaba destinado a tan triste fin. Al igual que nosotros, podemos asirnos del poder de Jesús para transformar el corazón. Su historia hubiese sido totalmente distinta si él se hubiese entregado por completo a Jesús y no reservarse una parte de su yo en control de su vida. Hay algo que vimos durante la semana que aquí no han puesto, y era el hecho de que Judas había recibido un poder, igual que a los demás discípulos se les había dado el poder de sanar a los enfermos, de resucitar muertos. Él recibió el don del Espíritu Santo. Y lo que no se entiende es cómo pudo haber recibido el Espíritu Santo en su vida, pero al final, como dice un escrito de la hermana White, su avaricia, su codicia ahogó la semilla que Dios había puesto en su corazón. No se quiso entregar por completo a Dios, y como no se quiso entregar por completo a Dios, la semilla que Dios había sembrado para bien murió. Y eso me llamó la atención porque Judas hizo mucho bien. Es más, los demás discípulos lo admiraban porque consideraban que como él tenía escuela y ellos no, que él era mejor que ellos, era un mejor discípulo que ellos, y resultó ser todo lo contrario. Ojalá que tú y yo podamos hacer una entrega completa a Dios. No nos reservemos nada. Es más, nada podemos hacer sin el poder de Jesús. Y uno de los recursos que está a nuestra disposición hoy y que debemos administrar sabiamente, dos recursos. Primero, el poder de decisión, y segundo, el poder del Espíritu Santo. En el Pentecostés, Dios derramó el Espíritu Santo. Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a mandar un consolador, que Él nos iba a guiar a toda verdad, que Él se iba a encargar de darnos el poder que necesitamos para vencer el pecado en nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos otro recurso, tenemos poder de decisión. Y si administramos correctamente ese poder de decisión, permitiremos que el poder del Espíritu Santo nos lleve a vencer todo rasgo de carácter que nos impide ir al cielo. Todos tenemos esos dos recursos a nuestra disposición. Y en la medida en que utilicemos la sabiduría que Dios nos da en su palabra para administrar esos recursos, y valga la redundancia, sabiamente, lograremos la victoria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza viene de Dios. Sin ese poder, sin esa fortaleza, seremos vencidos por nuestros malos rasgos de carácter. Wow. Segundo ejemplo, ya vimos el primero, Acán, vimos a Judas. Tercer ejemplo es una pareja, Ananías y Zafira. Wow. Complicidad. En complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. En complicidad. ¿Será posible que una pareja pueda estar en complicidad para ir en contra de Dios? Animados por el ejemplo de Bernabé, y eso es lo que yo no entendí. Nadie obligó a Ananías y a Zafira a hacer esto. Ellos vieron cómo los demás vendían sus propiedades y entregaban el importe de la venta a los discípulos. Porque ¿cuál era la característica predominante en la iglesia naciente que los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu Santo, estaban estableciendo? Todo lo tenían en común. No había nadie que tuviese necesidad.
todos motivados por el Espíritu Santo, vendían sus heredades y lo traían y lo ponían a disposición de los apóstoles para que nadie tuviese necesidad. Ananías y Zafira prometieron a Dios, no a los hombres, a Dios, entregarle el importe de la venta de una heredad. Hasta ahí todo perfecto. El problema vino cuando tuvieron en su mano el importe de la venta. ¡Wow! Pensaron, chuleta, esto es mucho dinero para dárselo a la iglesia. Mejor nos quedamos con una parte. De todos modos, nadie se va a enterar del precio real de la venta. Así nos mirarán con el mismo respeto que a Bernabé. Codiciaron ser como Bernabé, pero cuando llegó el momento de ser realmente como Bernabé, no se mantuvieron a la altura. Veamos el razonamiento de Ananías y Zafira. Primero, mucho dinero para dárselo a la iglesia. ¿Saben? Recuerdo un familiar que una vez me dijo que le estaba dando demasiado dinero a la iglesia. Y no sé, digo yo que el Espíritu Santo en ese momento me dijo, y pregunto, ¿cuánto hemos recibido nosotros de Dios? Dios nos dio todo cuando nos dio a Jesús, para que muriera en nuestro lugar, para que tú y yo podamos tener acceso a la vida eterna, tener acceso a ir al lugar de donde fueron desalojados Adán y Eva. Si Dios hubiese pensado, esto es demasiado para dárselo a esos seres humanos ingratos, mejor no. Jesús pudo haber dicho, yo para allá no voy. Para tener que sufrir, para tener que ser muerto en una cruz de manera tan deshonrosa, ellos busquen otro, porque no voy. Inclusive en el Getsemaní, Jesús pudo haberse retractado y regresar al cielo, y nosotros hubiésemos estado condenados a muerte eterna. ¿Acaso hay algo que sea demasiado para darle a Dios? No estamos hablando de darle a la iglesia, estamos hablando de dárselo a Dios. La iglesia representa a Dios aquí en la tierra, y no importa qué estén haciendo con los recursos, y créanme, el enemigo ha puesto en mi mente muchas veces, puede ser que no estén utilizando los recursos como deben ser, pero ese no es mi problema, ese es el problema de ellos con Dios. Mi responsabilidad, al igual que lo hizo la viuda, que lo entregó todo cuando dio esa pequeña moneda, mi amor a Dios, además de una responsabilidad, mi amor a Dios, el hecho de que yo veo lo que Jesús hizo por mí, que lo entregó todo, inclusive entregó su vida. Eso es lo que me motiva a mí a entregarme por completo a Él, a entregar los recursos que Él pone en mis manos, entregarlo a Él, para que la obra se dé, para que todos los demás que viven en este mundo lleguen a conocer lo que Jesús ha hecho por nosotros, y que tengan la oportunidad también de ser salvos en su reino. Eso es lo que me motiva a dar. Pero si me pongo a ver quiénes están administrando la iglesia, no doy un real. Es cuestión de qué estás mirando. Yo estoy mirando lo que Dios hizo por mí. Y no puedo detenerme ni entretenerme con lo que Satanás quiere presentarme, que son las personas imperfectas al igual que yo. No puedo. Y si te pones a pensar igual que Ananías y Zafira, lo más probable es que la codicia te va a embargar, la vas a alimentar, va a crecer, y al final vas a quedar igual que Satanás. Muerte eterna.
Jesús vino y se entregó por completo para que no tengamos ese destino. No nos quedemos con aquello que Dios requiere de nosotros. Entreguemos, pero por amor a Él, no por obligación. Y este análisis de Ananías y Zafira es muy peligroso. El pecado nubla nuestra mente. ¿Acaso Dios no sabría del precio de la venta? ¿Puede alguien robar a Dios y quedar impune? Su codicia fue su perdición. Ambos murieron. Y ese fue el ejemplo que quedó para la iglesia naciente y el ejemplo que nos queda a nosotros de no cometer el mismo error. Y ahora nuestra última parte, cómo vencer la codicia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El Señor nos ha dado sustento y abrigo, cosa que algunas otras personas ahora mismo en este mundo, como los que viven en Ucrania, no pueden disfrutar por la situación de guerra que viven. Y nosotros acá, con lo que Dios nos ha dado para ser felices, queremos codiciar aún más. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos tentados por una codicia pecaminosa? En primer lugar, recordar que Dios es poderoso para librarnos de la tentación. Dios tiene el poder y ese poder está a disposición de nosotros, pero nos toca a nosotros decidir dejarnos, estoy buscando la palabra, dejarnos corregir, dejar que ese poder nos transforme y nos libre de la tentación. Nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él haga la transformación. Si nosotros no abrimos la puerta, Él no puede hacer el cambio que se requiere. Orar para que Dios cambie nuestros pensamientos y sentimientos de modo que no sigamos siendo tentados. En la medida en que tú cierres la puerta a Satanás por medio de la oración y el estudio de la palabra, que es la que viene a continuación, también nos libraremos de esa tentación, al igual que Jesús. Es necesario tomar la decisión, ese es el otro poder que tenemos a nuestra disposición, y confiar en Dios, contentarnos con lo que Él nos da. Y en cuarto lugar, atesorar en nuestro corazón las promesas bíblicas. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El éxito de Jesús aquí en la tierra que lo llevó a no pecar era un hombre de oración y atesoraba la palabra de Dios. Cada vez que Satanás venía con una tentación, él le decía, escrito está. Y con eso cerraba la puerta de su mente a que Satanás tuviera acceso. Estos 4 pasos son importantes. Recordemos, no estamos solos. Tenemos a nuestra disposición el poder para vencer. La oración y el estudio de la palabra forman un cerco, nos ayudan a reforzar la armadura de Cristo con la cual podemos evitar los dardos del enemigo. Pero el otro poder que está a nuestra disposición es el poder de la decisión. Tenemos que tomar la decisión, o somos o no somos de Dios. ¿Somos hijos de Dios o no lo somos? Queremos que Dios tome el control total de nuestra vida. Si es así, entonces tomemos la decisión de que yo y mi casa, como dice Josué, serviremos a Jehová. Y cuando tomes esa decisión, ora, estudia la palabra de Dios, y eso evitará que los dardos del enemigo te afecten. Y terminamos nuestra transmisión diciendo, si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo y en el mundo celestial,
encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para luchar las batallas del Señor. Tenemos la vida eterna a nuestra disposición ahora, oportunidad de oro, como escribí en mi Facebook, creo que fue hace 2 días. Todos tenemos esta oportunidad de oro, es una en la vida, no hay más. Si perdemos la oportunidad de heredar la vida eterna que el Señor ha procurado para nosotros con su propia vida, entonces lo habremos perdido todo. Si permitimos que nuestra mente se dedique a pensar en lo que Dios ha preparado para nosotros desde la fundación del mundo, eso nos ayudará, nos alentará, nos animará a seguir adelante. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder, mientras que nosotros contemplemos las glorias de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar. Meditemos en eso, recordemos lo que nos espera, un mundo sin muerte, sin llanto, sin dolor, y será perfecto. No habrá más enfermedad. A mí me motiva el simple hecho de que ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto por seres queridos que mueran, no más. Yo quiero ser una de esas que diga: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiero ver a mis seres amados que murieron en el Señor y que esperan resucitar en la primera resurrección. Yo quiero estar aquí y eso me motiva a seguir adelante. Si te mantienes enfocado en mirar lo que nos espera, te darás cuenta de que este mundo es nada. No vale la pena perder la vida eterna por lo temporal de este mundo. Todas esas atracciones terrenales parecerán de poco valor si nos enfocamos en lo que nos espera. Eso es lo que nos dice Consejos para la Iglesia, página 101. Y ojalá que podamos mantener nuestro enfoque en lo que va a ser eterno y que nos desenfoquemos de aquello que nos rodea, pero que es temporal y que al final será destruido. Ojalá que esta lección nos ayude a identificar la codicia y la avaricia en nuestras vidas y que podamos permitir que el poder de Dios nos rompa las cadenas que nos atan a la codicia. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección que tú nos has dado, que nos trae a nuestras mentes esos rasgos de carácter, al igual que la codicia, que nos están separando de ti. Señor, para que hoy, que es tu día de reposo, podamos tener una relación más cercana a ti, podamos adorarte en espíritu y en verdad, podamos hacer una entrega total de todo nuestro ser, de nuestra voluntad, para que el Espíritu Santo nos pueda dar el poder para vencer todo mal rasgo de carácter y que cada día se restaure en nosotros la imagen y la semejanza del carácter de Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de oro que nos das de ser salvos en tu reino y que cada uno de nosotros tome la decisión que contra viento y marea, contra las acechanzas del enemigo, tenemos el poder para decidir pertenecer a Dios y estar firmes hasta que Él venga. Gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente sábado. Amén. Amén, 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 amén. Es así como hemos llegado al final de nuestra transmisión. Queremos agradecer primeramente a Dios
y luego también a Rosita, a César Reyes y a todos los que están conectados en las distintas plataformas, los 80 jóvenes que están conectados que estuvieron conectados en like, en Twitch y en Instagram, en Facebook, y los que también estuvieron en YouTube. Les decimos muchas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, y solo nos queda recordarles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Ha sido una transmisión del Ministerio Conéctate a Jesús, hoy en las voces de sus hermanos César Reyes, Rosita Baker de Moreno y su servidor José Moreno, todos juntos rumbo al cielo. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana desde las 6:30 de la mañana, hora de Panamá. Bendiciones. Reyes, bye bye. ¿De para dónde va? Padre Santo. La escuela sabática para nuevos